El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Entonces, mis hermanos, recordemos en qué contexto estamos. Estamos en la segunda parte del Evangelio de Juan, que comenzamos en el capítulo 13, versículo 1, que ahí veíamos que el Señor Jesucristo nos amó ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin, con un amor eterno, un amor que no tiene límites, un amor que lo abarca todo. Y en ese amor vimos el ejemplo del Señor Jesucristo, cómo debemos servirnos unos a los otros, cómo debemos mostrar ese mismo amor que Él nos tuvo a nosotros. El amor unos por los otros. Al mismo tiempo también veíamos en las últimas enseñanzas con nuestro hermano Pablo que el Señor Jesucristo, viendo que sus discípulos estaban tristes, Él quería consolarlos. Quería que aunque Él iba a partir, ellos entendieran todas las riquezas que les habían dado y por eso, en Él. Y por eso no debían estar tristes, sino más bien debían que permanecer, obedecer, guardar su palabra, sus mandamientos y disfrutar de todas las riquezas que tenemos en Él. Fue lo último que hemos venido viendo, mis hermanos. Pero el Señor Jesucristo no termina ahí. Ahí, si seguimos avanzando, llegando hoy al capítulo 15, vemos que aunque ellos estaban tristes por la partida del Señor, y el Señor ciertamente iba a partir y les convenía, porque el Señor al partir y al ser glorificado en los cielos iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, no dejándonos solos, no dejándonos huérfanos, y ese Espíritu Santo iba a comunicarnos todas las riquezas de Cristo. Él también hace otra promesa. Y también les explica otra cosa nueva aquí en el capítulo 15. Su permanencia constante con nosotros. La unión vital que tiene todo creyente con el Señor Jesucristo. Desde el momento en que nosotros creemos, en que ponemos nuestra fe en el Señor, somos unidos a Él por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que tenemos una comunión, una unión vital con Cristo constante, mis hermanos. Qué maravilla que el cristiano no está solo, que como el Señor Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el último día, hasta la eternidad. El Señor Jesucristo está con cada creyente, unido vitalmente en Él. Y por causa de su unión vital en Él, es que el creyente puede llevar la vida que el Señor ha mandado, una vida cristiana, una vida en el poder y la gracia del Espíritu Santo. Por eso este capítulo, si lo partiéramos en tres partes, primeramente, la que vamos a ver hoy, podríamos nombrarlas de la siguiente manera. Podríamos hablar que la primera parte, la que va hasta el versículo 8, habla de nuestra unión con Cristo y nuestra necesidad de permanecer en Él para llevar fruto. La segunda parte, que si Dios permite veremos la próxima semana, habla de esa unión que tenemos con Cristo y la permanencia en su amor para poder amarnos unos a otros. Y la tercera parte, que va del versículo 18 al 27, al final, habla de nuestra unión con Cristo y esa unión que tenemos con Cristo, el rechazo que experimentamos de parte del mundo por estar unidos a Él, por dar testimonio de Él. Entonces, en esta primera parte del capítulo 15, mis hermanos, lo que estaremos viendo es la vid, ¿no? La vid y sus ramas. Cristo y los suyos unidos, ¿no? Unidos a Cristo, el dador de la vida, y nosotros los beneficiarios de esa vida para poder llevar fruto. Cristo como el que da y los creyentes como quienes reciben en dependencia de Él, de sus riquezas, de su poder, de su capacidad para hacer lo que agrada a Dios. Por eso hemos titulado este mensaje La vid verdadera y sus pámpanos. En este pasaje Cristo nos instruye a permanecer en Él, la vid verdadera, a fin de que llevemos mucho fruto. Entonces, en este pasaje lo que vamos a ver es que Cristo nos instruye a permanecer en Él, la vid verdadera, a fin de que llevemos mucho fruto. Vamos a ver esta enseñanza dividida en tres partes. Primeramente vamos a ver lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, la vid verdadera y su fruto, ¿qué es lo que eso significa? La vid verdadera y su fruto. Segundo, nuestra dependencia y responsabilidad como ramas en nuestra unión vital con Cristo. Y tercero, la obra del Padre, ¿no? El labrador que poda las ramas fructíferas y quita las que no llevan fruto, ¿no?
Entonces, esto quiere decir que no vamos a ver el pasaje necesariamente en orden, sino que vamos a verlo de una manera estructurada que nos lleve a entender el concepto que habla el Señor Jesús. Porque acá tenemos algo que se llama mashal, que es una comparación. El Señor Jesús usa la parábola o la comparación de su persona con la vid verdadera y de nosotros con sus ramas para dar una ilustración, una enseñanza. Pero tenemos que comprender las diferentes partes de esta enseñanza para no perdernos en la parábola. Algo importante en una parábola o en una semejanza, una comparación, es que siempre hay unas verdades o una verdad central. Y tampoco, mis hermanos, pretendemos, ni el Señor Jesús pretendía que esta parábola tomáramos cada pequeño detalle y a cada cosa le saquemos significado, sino que nos concentremos en esa enseñanza principal de que Cristo es la vid verdadera y nuestra unión vital con Él es lo que nos permite llevar fruto para la gloria del Padre, viviendo para Él, mis hermanos. Entonces, el primer punto, Jesucristo, la vid verdadera y su fruto. Al final del capítulo 14 terminaba de la siguiente manera en el versículo 31. El Señor Jesús, después de hablarle de las promesas, de la venida del Espíritu Santo, de todo lo que ellos van a recibir, Él dice: levantaos, vámonos de aquí. Pues el Señor, terminando su enseñanza, enseguida dice: levantémonos, vámonos de aquí. Seguramente iban a salir ya para el Monte de los Olivos. Y de ahí el huerto de Getsemaní, donde iba a ser apresado. Pero el Señor Jesús, al parecer, no sale inmediatamente. Él se para en la mesa y comienza a darles esta enseñanza que tenemos aquí. Comenzando al decir: yo soy la vid verdadera. ¿Qué significa esto, hermanos? Este es el último de los 7 yo soy que aparece en el Evangelio de Juan. El primero, ¿cuál es? Yo soy el pan de vida. Cada uno de estos yo soy lo hemos visto. Si usted no ha estado en las enseñanzas, búsquelas ahí en la página de Tesoros en YouTube y escúchelas. Entonces la primera es: yo soy el pan de vida. Quiere decir que el Señor Jesucristo es el sustento espiritual que ofrece su propia vida para que el que cree en Él tenga vida eterna. El segundo yo soy que aparece es: yo soy la luz del mundo. Él es quien ilumina el camino hacia la salvación, hacia la verdad, guiando a las personas fuera de las tinieblas del pecado y de la condenación a la vida espiritual, la vida que solamente puede dar Cristo. Él también dijo en el capítulo 10: yo soy la puerta de las ovejas. Él es la única entrada al reino de Dios. El que no entra por Él no puede entrar al reino. Y el que entra por Él, que haya vida, haya pastos, haya alimento, haya cuidado, haya protección. En el mismo capítulo Él dice: yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor, el que pone la vida por sus ovejas, para darles vida y vida en abundancia. Él también dijo: yo soy la resurrección y la vida, cuando resucitó a Lázaro. Él es el que da vida a los muertos, vida espiritual, y también en el último día resurrección y vida eterna. Ninguno que crea en Él perecerá jamás o de ninguna manera, sino que verá la vida. Él también dijo, y lo estuvimos viendo hace poco con nuestro hermano Pablo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el único camino exclusivo que lleva al Padre. La misma verdad revelada a los hombres y la fuente misma de la vida, manifestada para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahora Él dice: yo soy la vid verdadera. Jesús, mis hermanos, se compara con una vid, y a sus discípulos, a nosotros incluidos, con ramas, con pámpanos, sarmientos, según su traducción, que es lo mismo, ¿no? Ramas. Enfatizando la importancia de permanecer en Él unidos para llevar fruto espiritual. Entonces, Él dice: yo soy la vid verdadera. Literalmente, porque ese yo y es enfático: yo mismo soy la vid, la verdadera. Podríamos traducirlo literalmente. Y lo vuelve a repetir en el versículo 5: yo mismo soy la vid. Entonces el Señor es enfático en afirmar que Él y no otro, ninguno otro, es la vid verdadera. Entonces, cuando uno hace una afirmación de ese tipo, significa que puede que haya otras vides, pero que no son la verdadera.
Y esto tiene mucho sentido a la luz de lo que dicen las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, porque ya ahí los discípulos que conocían el Antiguo Testamento, y espero que también nosotros, ya habían escuchado la figura de la vid. No es la primera vez que aparece en la Biblia. Normalmente la vid se usa para describir al pueblo de Israel. Si fueras al Salmo 80, ahí dice que Israel es como una vid que él hizo traer de Egipto y la plantó en una tierra escogida y que ahí echó sus raíces. O sea que el pueblo de Israel, étnico en su conjunto, y aquellos que habían creído que formaban parte del pacto, eran entendidos como una vid que Dios sacó de Egipto, que rescató con mano poderosa y la plantó en la tierra prometida. Pero luego Dios también les hace una observación en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, a través también de una parábola. Él dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi viña, a su viña. Dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Se había cercado, despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también un lagar. Y esperaba que diese, ¿qué, hermano? ¿Qué usted espera que dé una viña? Uvas. Entonces, Señor Jesús, lo que aquí dice Dios es que Él sacó a Israel de Egipto, lo plantó en la tierra prometida, lo protegió, lo cercó para que sus enemigos no pudieran hacerle daño. Pues fue una torre, habla de protección, de vigilancia, de cuidado. Y si Dios había cuidado de tal manera a Israel como la niña de sus ojos, los había bendecido, los había enviado profetas, les había dado su ley. Ahora Dios promete, y la victoria sobre sus enemigos. ¿Qué esperaba Dios de Israel? Frutos. Pero ¿qué dice? Y dio uvas silvestres. Es decir, uvas que no eran comestibles, que eran de vides silvestres que eran amargas, o a veces hasta venenosas, que no servían para ser consumidas. Entonces, en el Antiguo Testamento, Israel representa esa vid que Dios plantó, Dios cuidó, Dios protegió, pero que ahora que viene el Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Como hemos visto en algunos capítulos, no dio el fruto que esperaba. Lo vimos en Lucas. Él vino a la casa de Israel y no encontró fruto. Dijo: por eso tu casa te es dejada desierta. Ellos no habían dado el fruto que Dios había esperado. Y ahora después, mis hermanos, Él pregunta: vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más podía haber hecho yo por ella que no haya hecho? ¿Qué más podía hacer Dios? Después de todo lo que les había dado, hasta les envió su hijo. ¿Qué más podía hacer Dios? Él esperaba que diese uvas y ha dado uvas silvestres. Entonces el Hijo de Dios vino en la consumación de los tiempos, como el enviado del Padre. Vino los labradores, vino la viña a ver si había fruto. Y no había fruto, había rechazo. Había incredulidad contra el Señor Jesús. Entonces Él no encontró el fruto de la obra de Dios en ellos. ¿Qué es lo que encontró el Señor Jesús? Una religión enferma y decadente, llena de hipocresía, y personas que eran justas ante sus propios ojos, que rechazaban la gracia, el amor y blasfemaban contra las obras de Dios en la persona del Hijo de Dios. Y después del fracaso de Israel como vid, ahora viene el Señor Jesucristo y dice: no es Israel, no son ustedes. Dice: yo mismo soy la vid, la verdadera, la única, la real. Él es la vid, mis hermanos. Él es el verdadero Israel de Dios. Él es el verdadero que lleva los frutos de Dios. El Señor Jesús, Cristo, ha dado y da los frutos que el Padre espera. Él dijo que el Padre lo ama porque Él hace todo lo que a Él le agrada. Jesús es el que hacía toda la voluntad del Padre, lo que agrada al Padre, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el que dio el fruto que Dios realmente quiere. Es porque dice que ninguna religión, mis hermanos, a la que nos podamos unir, o sea, otras vides, a las que pudiéramos unirnos, otras filosofías, o movimiento político, o nuestras propias obras, o lo que nosotros somos. Porque nosotros no hay nada, mis hermanos, nada, ni en ninguna nación, ni en ninguna persona humana, ni en sus motivaciones, nada que pueda producir los frutos que Dios desea y anhela. Solamente el Señor Jesucristo. No podemos unirnos a nadie más. Puede que pongamos de acuerdo entre nosotros, pero si no estamos unidos a la vid verdadera, no hay fruto. Él es el único. Él es la vid. Solo Cristo es la vid verdadera y solo en Él se encuentran los frutos
que el Padre anhela, que el Padre quiere. En ningún otro vamos a encontrar el fruto de Dios, en nada más. Él y solo Él es quien produce esos frutos que agradan a Dios. Justicia y obediencia perfecta, ¿dónde la vamos a encontrar? En Cristo. Amor y misericordia y fe perfectos, solamente en Cristo. Palabras y obras completas que glorifican al Padre. Es Él el que ha revelado al Padre y lo representa fielmente. Solamente y nadie más que en Él. Él mismo es la vid, la verdadera vid. Entonces, ¿pero qué es ese fruto que solamente Cristo puede dar como la vid verdadera? ¿Qué es ese fruto? ¿Qué significa? Yo el otro día gané 3 almas para Cristo. ¿Ese es el fruto? No, ese no es el fruto, hermano. ¿Uno piensan que eso es el fruto? ¿Qué es el fruto? ¿Cuál es la naturaleza del fruto? Dice el versículo 3. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Para que lleve más fruto. Entonces esta frase llevar fruto, aquí en ese versículo que acabo de leer aparece 3 veces. Y hasta el versículo 8 vuelve a aparecer otras 3 veces más. O sea, 6 veces aparece este concepto de llevar fruto. Pero ¿qué es lo que significa llevar fruto? Lo primero que entendemos acá es que los pámpanos, ¿qué? Las ramas no dan fruto por sí mismas, acaba de decir el Señor Jesús. No, yo fui la vid, ustedes son los pámpanos. Los pámpanos no pueden dar fruto por sí mismos. O sea que el fruto no es algo que den los pámpanos. Las ramas no dan fruto, no dan fruto por sí mismas. ¿Usted ha visto una rama tirada en la calle? ¿Usted ha visto fruto en ella? No, porque las ramas no dan fruto, los árboles dan fruto. Entonces los frutos pertenecen a los árboles. Y en este caso a la vid, es decir, a Cristo. Los frutos de los que estamos hablando acá son los frutos de Cristo, no de las ramas, no los nuestros. Importante entender eso. Las ramas no dan fruto, son los árboles, son las vides. Entonces no es nuestro fruto. Eso es lo primero que tiene que quedar claro. No es el fruto de las ramas, es el fruto de Cristo, de la vid verdadera, el fruto que viene de Dios. En Gálatas 5:22, para que entendamos mejor el concepto, dice, más el fruto nuestro, ¿no? No dice, más el fruto del Espíritu. ¿De quién? Del Espíritu. Usted dormido, despiértese, hermano. Es el fruto del Espíritu, que lo tengamos claro. No es el nuestro, es nuestro amor, no, es su amor, es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza de Dios, de Cristo en nosotros. No es nuestro fruto. Es el fruto del Espíritu. Dijo, no los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador. Él les dará de lo mío. ¿Qué es lo suyo? El fruto. El fruto de Cristo. Entonces no dice que es nuestro amor, no es nuestro gozo, no es nuestra paz. Como vimos en el capítulo 14. Mi paz os dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. No es la paz nuestra. Es la paz que viene de Cristo. Fruto producido por el Espíritu. Dios quiere formar a su Hijo en nosotros. Por tanto, dice en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en espejo, la gloria del Señor. ¿Quién es la gloria de Dios? Jesucristo. Somos transformados de gloria, o sea, en Cristo. De gloria en gloria. En la misma imagen. ¿De quién? De Jesucristo. De su fruto. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor, porque son los frutos del Espíritu. ¿Estamos entendiendo el concepto? Es el fruto de Dios, el fruto del Hijo a través del Espíritu en nosotros, mis hermanos. Entonces, por eso es tan importante eso que hablábamos al principio. Él es la vid, nosotros no somos la vid, nosotros somos las ramas. En esa unión vital con Cristo es que podemos llevar los frutos de Cristo, en la unión con Cristo, la gloria de Dios, que somos transformados por el Espíritu para ser hechos a la imagen del Hijo de Dios. Entonces el fruto es el fruto de Cristo, no nuestro fruto. Él produce el querer y Él produce el hacer. Es nuestra unión vital con Cristo la que posibilita que su vida sea manifestada en nosotros. Nosotros no podemos manifestar el gozo de Cristo, el amor de Cristo, la paz de Cristo sin Él, porque es su fruto, no nuestro fruto. Ahora, ya vimos cuál es Cristo es la vida verdadera. La naturaleza del fruto es que es su fruto en nosotros. Pero ¿para qué es ese fruto, hermano? ¿Para qué sirve? Ahí tenemos que adelantarnos al versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven
mucho fruto y sean así mis discípulos. Entonces, llevamos frutos ¿para qué? Para la gloria del Padre. Para eso fueron los frutos. Si tú pensabas que los frutos eran para nosotros, mi hermano, no. No es para que lo comamos nosotros. Es para la gloria del Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Entonces, cuando Cristo es manifestado en nuestras vidas, cuando Cristo es expresado con fidelidad, cuando Cristo es vivido en esa unión vital con Él, el fruto del Espíritu se hace evidente, se manifiesta, se muestra. Entonces Dios es glorificado, porque entonces vivimos como luz del mundo y sal de la tierra. Y los hombres pueden ver lo que somos en Dios, pueden ver sus buenas obras, fruto de la vida de Cristo en nosotros. Y entonces que ellos glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Todo el mundo glorifica a Dios, Dios es glorificado en nosotros cuando llevamos fruto. Ese es el propósito de llevar fruto. Que Dios sea conocido, que Dios sea glorificado, que Dios sea amado. O sea, el fruto no trata de nosotros. Es el fruto de Él y trata de Él. Trata de su Padre y de la gloria. Y luego dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Concepto difícil de entender, porque alguno podría pensar, ¿será que para ser cristiano tengo que hacer obras? No está hablando de eso, ¿no? Pero lo que hay que entender aquí es que llevando mucho fruto es que somos discípulos de Cristo. En otras palabras, nos parecemos a Cristo, seguimos a Cristo, representamos a Cristo, que es lo que significa ser discípulo, en la medida en que llevamos su fruto. Si usted ve una rama y no ve ningún fruto, usted no sabe de qué árbol se trata, ¿verdad? ¿Ese árbol de qué será? ¿De qué esperará que dé fruto? Bueno, si no hay fruto de Cristo en nosotros, nadie va a saber que somos ramas de la vid verdadera, o sea que somos sus discípulos. Nadie va a ver, va a decir, qué buena, es una buena persona. No, es buena gente, pero ninguno va a poder decir, es hijo de Dios, es discípulo de Cristo, es cristiano. Si no hay frutos. Entonces, ser discípulo de Cristo no es un título, hermanos. Es una vida manifestada. Es la vida de Cristo manifestada en aquellos que creen y permanecen en Él llevando fruto. Eso es la vida de discipulado, esa es la vida de Cristo, esa es la vida del discípulo. Entonces, llevar fruto es, anótelo, la vida de Cristo en mí, manifestada por la obra del Espíritu Santo, porque es el fruto del Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Llevar fruto es la vida de Cristo en mí, manifestada por la obra del Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Eso es llevar fruto y no otra cosa. Llevamos el fruto de Cristo, Cristo en mí, su vida en mí, su amor en mí, su gozo en mí, su persona en mí, manifestada por esa comunión, esa unión vital con Él, en el Espíritu Santo, con el propósito de llevar gloria al Padre, mostrando que somos sus discípulos. Eso es, mis hermanos, la vida de Cristo en nosotros es ser discípulo. Aquellos que andan, que viven como Él lo hizo, aquellos que le representan fielmente. Cuando yo veo una rama, mis hermanos, de uvas, puedo decir, esa es la rama de una vid, y la gente podrá decir que somos discípulos de Él. Lo estudiábamos la vez pasada en el capítulo 13, para que cuando el mundo vea que nos amamos como Él nos ha amado, sepan que somos en esto sus discípulos. Ese fruto del amor de Cristo, de unos a los otros, muestra al mundo que somos sus discípulos. Entonces, la falta de fruto en muchos de nosotros da un testimonio. También, mis hermanos, da un antitestimonio de que no somos realmente creyentes, que estamos siguiendo a Cristo como verdaderos discípulos. ¿Estamos siguiendo a quién entonces? ¿Qué es lo que estamos siguiendo? ¿No? Como con Israel, mis hermanos, los malos frutos en nosotros nos pueden llevar a dar un mal testimonio a lo que Dios quiere. En Gálatas 5:19, ahí nomás del fruto del Espíritu dice, ¿cuáles son esos malos frutos que podemos llevar, que dan un antitestimonio? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías y cosas semejantes a estas son evidencias de obras de la carne y no de la vida de Cristo en nosotros, del fruto del Espíritu. Y son cosas que traen vergüenza al nombre de Cristo y no dan gloria al Padre. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cuál es el fruto? ¿Será que Dios puede decir de nosotros, como dijo de Israel en Jeremías 2:21? Te planté de vid escogida. La vid escogida que es Cristo. Simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Cómo pues estás dando las obras de la carne en vez del fruto del Espíritu? Podría preguntarnos Dios. ¿Cómo que nuestra vida no se manifiesta que somos discípulos de Él? Su gozo, su paz, su amor, su paciencia, su benignidad, su mansedumbre, su dominio propio. ¿Cómo es que no se manifiesta? Si eso es lo que Dios espera de nosotros. Si estamos unidos en unión vital con Cristo, la vida escogida, la vida verdadera que hay en nosotros, hermanos. Y eso nos lleva al segundo punto. Ahora vimos el primero, ¿no? Cristo, la vida verdadera y su fruto. Pero aquí es donde entramos nosotros, donde Dios empieza a llamarnos a responsabilidad. Nuestra dependencia de Él para llevar fruto y nuestra responsabilidad de permanecer como ramas para llevar fruto. Las dos caras de una misma moneda. La obra de Dios y nuestra responsabilidad. Su soberanía y su poder y nuestra respuesta. Entonces aquí tenemos dos asuntos que tratar. Primero, nuestra dependencia de Cristo para llevar fruto. Y segundo, nuestra responsabilidad de permanecer en Él para llevar fruto. Entonces lo primero, nuestra dependencia de Cristo para llevar fruto. Dice ahí en la segunda parte del versículo 4. Como el pámpano, la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces la rama, mis hermanos, por más que se esfuercen, aunque una rama así, mi hermano, no le va a brotar ningún fruto. No pueden producir fruto. Es una capacidad, como decíamos antes, del árbol. En este caso de Cristo, la vid, el producir el fruto. Porque es en unión con Cristo, así como la rama está en unión con el árbol, que la savia corre. Y la vida de Cristo en unión con Él corre por nosotros, llenándonos, saturándonos, ¿no? Esa llenura que habla, ser llenos del Espíritu Santo, esa llenura en la unión con Cristo es lo que nos permite vivir la vida de Cristo. Nos posibilita, nos capacita a expresar la vida de Cristo, como habla el apóstol Pablo en el capítulo 5, en una sujeción, en una verdadera adoración, en una relación familiar correcta de esposos, amando a sus esposas, mujeres sujetándose a sus maridos, siervos siendo sujetos a sus amos, hijos sujetándose y respetando a sus padres, padres criando a sus hijos en el amor y disciplina e instrucción del Señor. Todo eso que es fruto, pero fruto que solo es posible en unión vital con la vid, con Cristo. No hay otra manera. O sea que como ramas dependemos de Cristo. Dependemos profundamente de Él. Nosotros somos ramas. Y si no permanecemos en Cristo, no podemos llevar frutos. Él dice enfáticamente en el versículo 5, yo mismo soy la vid. Ustedes son las ramas. Ustedes son los pámpanos. Entonces hay una diferencia entre nosotros y Cristo. Nosotros no somos árboles que den fruto, solo somos ramas. Cuando la vida de Cristo es manifestada en mí, como vimos, no es mi fruto, es su fruto. Un fruto que es llevado en la rama. Esa palabra se puede traducir de muchas maneras, la palabra fero, en griego. Llevar, producir, pero por todo el contexto vemos que es llevar. Llevar fruto, lo que Jesús dice, llevar. Tú cuando escuchas llevar, ¿qué significa? Llevar no es que yo me esfuerzo para que algo ocurra. Llevar es que la vida de Él se manifiesta en mí. Si yo permanezco unido a Él, en dependencia de Él. Porque Él luego dice que es el que permanece en mí y yo permanezco en Él, que lleva mucho fruto. Y termina diciendo, porque separados de mí, nada pueden hacer. Esa palabra joris ahí, separados. Esa palabra puede traducirse como sin. Aparte de, sin relación a, además de, fuera de. Es decir, que aparte de Cristo,
¿no? Aparte de Cristo, aparte de su persona, sin relación, sin comunión, sin unión vital con Cristo, fuera de Él, aparte de Él, sin Él, no podemos hacer absolutamente nada, ninguna cosa de lo que corresponde a la vida de Cristo en el Espíritu para la gloria del Padre, o sea, llevar fruto. Pero tal vez alguno pensará, no, yo sí puedo trabajar y puedo hacer dinero y puedo estudiar y puedo viajar y vivir sin Cristo, sin ser cristiano. Tal vez alguno que nos visita y uno conoce a Cristo, yo llevo toda mi vida sin Cristo y no pasa nada. ¿Cómo así que no puedo hacer nada sin Cristo? ¿Sí? Sin estar en unión vital con Cristo, sin permanecer en Él, puedes hacer muchas cosas. Puedes tener un buen trabajo y ser exitoso en lo que haces. Puedes tener una familia hermosa, hermosos hijos, un hermoso matrimonio. Puedes tener una casa, un carro y lujos. Puedes tener buenos estudios y una carrera brillante. Puedes tener un ministerio en la iglesia. Hay muchos de todo esto y muchos creen que están bien porque han alcanzado todas estas cosas que acabo de mencionar. Pero nada de valor eterno, nada que realmente importe, nada que trascienda, nada que permanezca, nada de lo que, por lo cual merece la pena vivir, nada, ninguna cosa, sin unión con Cristo. Porque nada de eso que acabamos de mencionar es fruto, aunque lo tengas. Porque no podemos llevar fruto sin Él. Un trabajo sin Cristo es un desperdicio de vida. Una hermosa familia sin Cristo es una gran pérdida. Al final todos se van a perder. Bienes, estudios, realización personal, separados de Cristo, son alimento para la polilla y óxido para el orín. Son vanidad. Un gran ministerio sin Cristo es humo pasajero. Es de aquellos que van a escuchar: apártense de mí, jamás los conocí. Al infierno preparado para ustedes. Todo eso es sin Cristo. Todo separado de Cristo es estéril. No produce nada. Nada para Dios, nada para su gloria. Ni en nosotros, ni en otros. La idea es simple. Como ramas que dependen completamente de la vid, así nosotros completamente dependemos de nuestra unión vital con Cristo para todo lo que somos y hacemos. El apóstol Pablo, un hombre con un ministerio fructífero, dijo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, estamos hablando de los otros apóstoles. Pero luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo he hecho muchas cosas y soy lo que soy por la gracia de Dios, pero solamente lo soy porque estoy unido a Cristo por gracia. Y solamente he podido hacer todo lo que he hecho en el ministerio, llevando fruto, fundando iglesias por todo el imperio romano. ¿Por qué? Porque estoy unido a Cristo y por eso Él me suministra su gracia. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, todo lo que pude hacer es por causa de Cristo, por causa de la gracia de Dios. Nada más por eso. Era una unión de dependencia el apóstol Pablo con Cristo, como una rama a la vid que le permitía el fluir de la gracia de Dios en él, para hacer todo lo que él hacía en el Evangelio. Cristo hacía obras del Padre, ¿cómo? Dice, en unión con Él. Todo lo que yo veo hacer el Padre, eso hago. Lo que el Hijo ve hacer el Padre, eso mismo hace. Lo hemos estudiado en el capítulo 5 y en el capítulo 9 de Juan. Ahora el creyente, así como el Hijo está unido con el Padre para hacer las obras del Padre, ahora el creyente unido al Padre a través del Hijo, en el poder del Espíritu Santo, hace las obras de Dios. Es la única manera. Hermanos, pretender actuar aparte de Cristo es orgullo de parte nuestra, ¿no? Es arrogancia mortal que nos lleva a obrar sin Él y a hacer muchas cosas que no llevan ningún fruto para la gloria del Padre. Cosas que se van a perder. Sin Cristo jamás podremos ser lo que Dios quiere que seamos. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y sin esa gracia ninguno de nosotros puede ser lo que Dios quiere que seamos. Ni vivir la vida que Dios demanda vivir. La vida cristiana es una vida que no se puede vivir
sin total dependencia de Dios en Cristo. No se puede vivir. Sin Cristo no podemos amar. El amor de Dios no es el amor de Cristo en nosotros, que nos capacita para amar como Él nos ha amado. No hay otra manera. Es imposible amar a mi esposa, es imposible amar a mis hijos, es imposible amarte a ti, hermano. A menos que yo y tú andemos en unión vital con Cristo para que su amor se manifieste en nosotros. Si no, ese fruto no se puede dar, no se puede tener verdadero gozo. Porque Jesús dijo en Juan 15, va a decir en Juan 15, 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Mi gozo. Sin Cristo, mi gozo no puede estar en nosotros. No puede estar, hermanos. No es nuestro gozo, es el gozo. El gozo que Él da y solo podemos disfrutarlo en dependencia completa de Él. Él da paz, como vimos la semana pasada, paz que el mundo, como decíamos, no puede dar ni puede recibir. Solo aquellos que están en unión vital de Cristo pueden experimentar la paz que depende de Él. Paciencia para soportarnos, hermanos. Su paciencia manifestándose en nosotros. Hace unos días un hermano me dijo en una reunión, hermano, usted mucho ser paciente para aguantarnos. Y yo pensaba dentro mío, no, yo no tengo paciencia para aguantar a nadie, ni a mí mismo, hermano. Yo decía, menos mal que creo que es la paciencia de Cristo manifestada en mí, porque si no, hermanos, ¿cómo haríamos? No seríamos pacientes. Es la paciencia de Cristo, porque la mía se acaba rápido y la tuya también. Fue una dependencia de Él para todo el fruto del Espíritu. Y podríamos seguir con cada fruto, poderlo experimentar, poderlo manifestar, depende completamente de nuestra unión con Cristo. La dependencia completa de Él para vivir todo lo que es la vida cristiana. Cada vez que aquí hablamos, andad, vivid, haced esto, lo otro, hermano, estamos pidiendo algo imposible para la carne. Algo imposible si no hemos creído en Cristo y permanecemos unidos en dependencia a Él. Imposible. Es imposible servirle a Él fielmente si Él no obra en nosotros. Sin Él no somos más que ramas estériles, secas, muertas, sin fruto. Dependemos completamente de la obra de Cristo. Para todo lo que hacemos o no habrá fruto. Y eso nos lleva a nuestra responsabilidad. Ya vimos que sin Él no podemos hacer nada, hermanos. Sin Él no podemos hacer nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Nadie se va a convertir, nadie va a creer si Cristo no obra. Nadie va a cambiar, nadie será transformado, nadie llevará fruto si Cristo no obra en nosotros. Nada, hermanos. Yo no puedo predicar aquí si no es por la gracia de Dios. Y ninguno puede obedecer la palabra de Dios si no es en dependencia de Cristo Jesús. Nadie. Entonces, nada que es malo, nada es nada. Nada que valga la pena, mis hermanos. Pero hay que ser responsables. Somos dependientes, pero somos responsables para permanecer en Él y así llevar fruto. Versículo 4. Hasta ahora, mira, hasta aquí encontramos el primer mandamiento en todo el estudio. Permanezcan o permaneced en mí. Y implícitamente hay un verbo ahí. Y yo permaneceré, está implícito el verbo, en ustedes. Entonces, es condicional. Si permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Si la rama permanece en el árbol, la savia del árbol fluye a la rama. Si no, no se puede. Si yo no permanezco en Cristo, no puedo experimentar su vida, porque yo dependo completamente de Él, porque sin Él nada podemos hacer. Entonces dice, ya que dependen de mí, permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así, de la misma manera, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hasta ahora que vimos que Cristo es la vid verdadera. Por lo tanto, el fruto es suyo. Y nosotros no podemos llevar fruto. Su fruto depende de una unión vital permanente con Él.
Pero la capacidad que solo tiene Cristo de dar frutos, de llevar fruto en nosotros, en dependencia de Él, como decíamos, no invalida la responsabilidad de permanecer en Él. Él dice, permanezcan en mí. Miren que si yo no permanezco en Él, Él no va a permanecer en mí, mis hermanos. Entonces, ¿pero qué es permanecer? ¿Qué significa permanecer, hermanos? Nos dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, permaneced en mí. Y si yo permanezco en Él, entonces puedo llevar fruto. Pero ¿cómo permanezco en Cristo? ¿Qué significa eso? En Gálatas 5, otra vez, en el contexto de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, dice en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. Eso es permanecer. Andad en el Espíritu. ¿Qué es andad? Cuando estudiamos el capítulo 5, capítulo 4 y 5 de Efesios. ¿Qué es andad? ¿Se acuerdan? Vivid. Vivir. Permanecer es andar. Andar es vivir. Vivir, pero no de cualquier manera. ¿Vivir en qué? En unión con Cristo, a través de qué? Del Espíritu. Vivid, ¿no? Andad en el Espíritu. Y no satisfagan, o sea, no anden, no vivan conforme a las concupiscencias, los deseos de la carne. Luego dice el versículo 25 ahí mismo en Gálatas, si vivimos por el Espíritu, ven, andar es vivir, si vivimos, si andamos, si permanecemos por el Espíritu, andemos, ahí está permanecer, por el Espíritu. En Colosenses 1:10 también dice, pero para que anden, o sea, para que vivan, como es digno del Señor, agradándole en todo, o sea que ese agradándole es parte de ese permanecer, llevando fruto, ahí está bien el fruto. Si yo permanezco agradándole a Él, andando en el Espíritu, como es digno del Señor, llevando fruto, o sea, voy a llevar fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué es permanecer? Permanecer, mis hermanos, es vivir. Entonces vemos que es más que orar 5 minutos en la mañana antes de correr del trabajo. Es más que leer un versículo en la mañana a ver qué dice Dios hoy, el horóscopo cristiano. Es más que venir de vez en cuando puedo a la reunión de la iglesia. Porque algunos cristianos piensan que esa vida mediocre es permanecer en Cristo. Si estás viviendo así, no estás permaneciendo en Cristo, no estás viviendo en Cristo, ni estás caminando en el Espíritu. Porque no es eso. Eso es caminar en la carne. Y de vez en cuando te acuerdas de Dios, ¿no? Querer hacer como que vivieras y caminaras en el Espíritu. Pero eso no es permanecer, hermano. Eso no es lo que Cristo está hablando aquí. Es permanecer, sí, en oración, pero como decíamos, no un momento. Es una oración, como dice el apóstol Pablo, orad sin cesar. Es estudiar la palabra, leerla y meditarla de día y de noche. Es venir y congregarme acá, pero andar todo el día viviendo para la gloria de Dios en mi trabajo, con mi familia, cuando salgo a la calle. Eso es permanecer. Eso es andar, hermanos. Y todo lo demás es puramente frutos de una vid que no es la vid verdadera. Una vid falsa. Un cristianismo falso e hipócrita, estéril y muerto. Hay una responsabilidad de nuestra parte y es permanecer constantemente. En otras palabras, permanecer es vivir en dependencia constante de Dios, en Cristo, bajo la guía del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Voy a volverlo a repetir. Es permanecer, es vivir, porque es vivir, hermanos. En dependencia constante, no en un momento, constante de Dios en Cristo, bajo la guía del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Una dependencia constante quiere decir, como decíamos, que no es a veces. Es constante, es todo el día, en todo lugar, en todo momento. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Es una mente renovándose constantemente en su palabra, dispuesta en cada oportunidad para conocer y hacer la voluntad de Dios. Es vivir en el Espíritu, es vivir en Cristo. Entonces, permanecer no es cuando todo está bien solamente, hermano. Porque veamos que es constante en todo tiempo. Permanecer en Cristo no es de vez en cuando. Como decíamos, no solo cuando estamos reunidos aquí,
Si cada momento, en cada instante, cada minuto de nuestra vida es una oportunidad. Por eso el apóstol Pablo decía en capítulo 5 de Efesios, redimid el tiempo. Porque cada momento fue una oportunidad, aprovechada o desperdiciada, para estar viviendo vidas, mis hermanos, en completa dependencia y unidad con Cristo. ¿Se acuerdan del ejemplo? Yo pensaba cuando pensaba en esto en el ejemplo del apóstol Pedro. El Señor dijo, separados de mí nada pueden hacer, por tanto permanezcan en mí. Entonces el apóstol Pedro ve al Señor Jesús caminar sobre el agua. Y dice, Señor, mándame que yo camine sobre el agua. ¿Y Pedro podía caminar sobre el agua, hermanos? No, porque separado de ti, nada podemos hacer. Pero dilo tú, Señor, y yo voy a caminar sobre el agua. Y Jesús que le dijo, ven. Y como sin él nada podemos hacer, pero él dijo, ven, él pudo caminar sobre el agua, ¿se acuerdan? Pero ¿y el aferrarse dónde está? Él estaba mirando a Cristo, pero cuando dejó de mirar a Cristo, dejó de aferrarse a él y comenzó a hundirse. Para mí es la ilustración, mis hermanos. Aferrarse a Cristo, dependiendo de él, es vivir una vida constante de fe. De fe, aferrarnos a Cristo por la fe y por la obediencia a su palabra, a la cual nos capacitó para obedecer, a través de esa unión vital con él. Entonces yo permanezco en Cristo aferrándome a él en fe, para vivir la vida, su vida, a través del poder del Espíritu Santo para la gloria del Padre en mí, mis hermanos. Entonces, la manera en que vivimos determina si permanecemos o no, si nos aferramos o nos hundimos como Pedro. Mis hermanos, en dependencia a Cristo para llevar fruto, o si nos estamos aferrando tal vez a otras cosas, que no es Cristo, que no es la vida verdadera, si seguimos permanecidos, pegados, aferrados a las pantallas, a la vanidad de nuestra mente, al mundo y a las cosas del mundo que perecen, ¿qué fruto va a dar eso, hermanos? ¿Qué fruto va a dar eso? No vamos a poder llevar fruto en Cristo. Gálatas 6, versículo 7 dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso que sembramos es a lo que nos aferramos. Eso que estamos cultivando en nuestra vida. Porque el que siembra para su carne, el que se aferra a la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, o sea, el que vive en el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Romanos 8 lo dice con otras palabras. Romanos 8:8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, Romanos 8:1. Los que no andan, o sea, los que no viven aferrados o conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿no? Porque dependo de Cristo, Jesús me ha librado de la ley que yo no podía librarme por mí mismo, ¿no? De la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible, porque separado de él nada puedo hacer, era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne que no puede hacer nada. Dios, enviando a su Hijo, a la vid verdadera, en semejanza de carne, de pecado, y por causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahí está el fruto. A través del Espíritu, ¿no?, de vida en Cristo en mí, se cumple la ley de Dios en mí, se cumplen los frutos de Dios, de Cristo en mí. Pero ¿en quiénes? Que no andamos aferrados, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que andan en la carne, aferrados a la carne, piensan ¿cómo alguien que se aferra a la carne? Piensa en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, o como dice Biblia de América, los que ponen su mente en las cosas del Espíritu, en el Espíritu viven, mis hermanos, conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, no es fruto, es esterilidad. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que se aferran, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. No pueden. ¿Ven? Es imposible separados de mí, dijo el Señor Jesús. No se puede. Si usted va, otra ilustración para que lo tengamos claro, cómo se ve ese aferrarse. Usted va a Hechos de los Apóstoles, Jesús le dice, esperen en Jerusalén a que yo envíe el poder de lo alto, el Espíritu, y van a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron ellos? Permanecieron en la palabra de Cristo. ¿Y qué hicieron? Se quedaron quietitos en Jerusalén. Permanecieron.
Obediencia a la voluntad de Dios. Eso es permanecer. Ellos estaban orando. El primer día de Pentecostés estaban orando, permaneciendo en oración. No un momento, estaban ahí orando intensamente. Y entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces Pedro, que miserablemente, como vimos, negó al Señor Jesús. Porque separados de mí nada pueden hacer. Aunque prometan, jamás te dejaré, iré contigo a la cárcel y a la muerte. Separados de mí nada podrán hacer. Pero ese mismo Pedro, lleno del Espíritu Santo, en unión con Cristo, se levantó y comenzó a predicar el Evangelio y se convirtieron 3,000 personas. Pero no acabó ahí, siguieron permaneciendo, versículo 42, y permanecían, perseveraban en la palabra, en la enseñanza de los apóstoles, en la oración, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Resultados. ¿Te ha leído el resultado? Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído, los que habían permanecido en el Evangelio, por la fe, estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ¿no? Permaneciendo, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Que vemos ahí una iglesia llena de fruto. Así es como se ve una iglesia llena de fruto, el fruto de Cristo. Si no permanecemos en Cristo como iglesia, hermanos, en su palabra, no solo escuchándola, sino obedeciéndola, no vamos a ver esto jamás, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer, hermanos. Y vamos a ver los resultados. ¿Cuál es el resultado? Con lo que vimos aquí, mucho fruto. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él, este lleva, no dice fruto, lleva mucho fruto, hermano. Y lo vuelvo a repetir en el versículo 8, para que llevemos mucho fruto para la gloria del Padre. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Es mucho fruto. Hermano, Cristo como la vid verdadera es tan rico, tan fecundo, que puede llevar a nuestras vidas mucho fruto. Si la semilla permanece en la tierra y la tierra es buena, produce al 30, al 60 y al 100. Si la palabra la palabra no permanece, no da fruto, no hace nada, no produce nada. El Señor asegura que si permanecemos en Él, si vivimos, andamos en el Espíritu para hacer la voluntad de Él, entonces el resultado de esa vida será su vida fluyendo en nosotros para llevar muchísimo fruto. ¿Eso no lo alegra a usted? ¿No lo anima, no lo emociona que Cristo es tan rico, hermanos, tan poderoso que puede dar mucho fruto en nuestra vida? Aún no hemos visto el fruto abundante, rebosante de Cristo en nuestras vidas. Podemos ver más, hermano. Podemos ver más fruto en nuestros matrimonios, más fruto en nuestros hijos, más fruto cuando predicamos el Evangelio, más fruto en su iglesia, más fruto en el servicio. Si permanecemos, el resultado va a ser mucho fruto, mis hermanos, de vidas que dependen, que se aferran de Él. Tú que no conoces a Cristo, si pones tu fe en Él, vas a ver mucho fruto en tu vida. Fruto de vidas transformadas, vidas cambiadas, de vida eterna. ¿Hay fruto en nuestra vida? ¿Hay poco o hay mucho? ¿Qué hay, hermanos? ¿Hay fruto? Si nos examinamos la capacidad, la vida y el poder para llevar fruto está en Cristo. ¿Estamos permaneciendo en Él? La cantidad y la calidad del fruto es gracias a Él. Es su poder. Pero si el fruto escasea, hermano, o es de mala calidad, es nuestra responsabilidad. No es culpa de la vid verdadera. Él da buenos frutos. Somos nosotros que entorpecemos su obra. Versículo 7. Otro resultado del fruto. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho.
sea, acá el Señor pone un ejemplo, los apóstoles. Acabamos de ver muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, que pone aquí el Señor Jesús, que el fruto se va a ver incluso en nuestra vida de oración. Si yo permanezco en Cristo y su palabra, no lo que yo quiero, lo que a mí se me ocurre, ¿no? Lo que yo quiero decretar, lo que yo quiero declarar, lo que a mí me parece, lo que es contrario a la voluntad de Dios, no. Si yo permanezco en Él y su palabra, su voluntad permanece en mí, entonces pidan lo que quieran porque yo estaré en su palabra y todo lo que pidan les será hecho, fruto. Si yo permanezco en su palabra permanece en mí, yo voy a orar conforme a su voluntad y voy a ver lo que estoy orando, como dice 1 Juan 5:14, que el apóstol Juan lo entendió perfectamente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, si su palabra permanece en nosotros, conocemos su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fruto. Fruto de pedir conforme a su voluntad. ¿Cómo? Si permanezco en Él. Porque tal vez Dios no está respondiendo a mis oraciones. Tal vez su palabra no está permaneciendo en mí. Y yo no estoy permaneciendo en ella. Para obedecerla y para orar su voluntad. Para mi vida, para mi familia. Es que la voluntad de Dios es que yo sea millonario y que yo sea prosperado y que yo... ¿Será? ¿Será que no conocemos la voluntad de Dios? Que os apartéis de fornicación, que amemos a nuestra esposa, que respetemos a nuestro esposo, que criemos a nuestros hijos. ¿Será que si pedimos esas cosas Dios no nos las va a conceder, hermanos? ¿Será que no veremos el fruto? Vamos al último punto, porque ya me estoy extendiendo, hermanos. Vamos al tercer punto. Todo el fruto, mis hermanos, si dependemos y permanecemos. Tercer punto, la obra del Padre, ¿no? El labrador que poda y las consecuencias de no llevar fruto. O sea, de no permanecer. Porque si no permanecemos, no llevamos fruto. Versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, primeramente vamos a ver lo positivo. Dios es el que nos limpia para que llevemos más fruto. Lo primero que vemos en estos versículos. Dice, yo fui la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿qué es el labrador? El labrador es el agricultor. En este caso, el viñador, el encargado de la viña, de cuidar la vid. Entonces, es una figura que nos habla de Dios, mis hermanos, como el que está involucrado en la vida de los creyentes y en la obra de Cristo para que los cristianos lleven fruto. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos comunica la vida. Porque dice que el Padre también tiene una participación en esa manifestación de los frutos que se dan por medio de esa unión vital con Cristo, con la vid verdadera. Estamos unidos a Cristo a través del Espíritu Santo. Su vida fluye en nosotros, pero el Padre tiene una labor también. Velar que esas ramas lleven fruto. Y si están llevando fruto, lleven más fruto. Todo el que lleva fruto lo limpiará. Esa palabra limpiará también puede traducirse como lo podará. Las vides, los que saben de vinicultura y de las vides, saben que a las vides cada año toca podarlas para que las ramas el próximo año salgan más gruesas y el racimo de uvas sea de mejor calidad. Entonces, todos los años hay que podar, hay que cortar esas hojas muertas, hay que cortar esas ramas secas para que no le saquen energía a la vid y la vid se engrose y pueda llevar mayor fruto. Entonces, si permanecemos unidos a Cristo, viviendo constantemente unidos a Él, en dependencia, aferrados a Él, llevamos frutos. Pero hay cosas, mis hermanos, de las cuales tenemos que ser limpiados en nuestras vidas. Y el Padre es el que nos va a limpiar para que llevemos más fruto, para que llevemos mucho fruto. Es decir, Él dijo en el versículo 3, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Acá comenzamos la primera pista de qué está hablando aquí, a qué se refiere con limpiar o podar. Entonces los apóstoles, excepto Judas, porque Jesús dijo, ya están limpios todos excepto Judas, ¿no? Judas no estaba limpio. Judas no estaba unido en unión vital con Cristo.
Todos menos él estaban limpios por la palabra que os he hablado. O sea, ellos se habían unido a Cristo por medio de la fe en lo que Jesús venía enseñándole estos 3 años y medio acerca de quién era Él. Ellos creían que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Ellos estaban unidos a Cristo por la fe y por lo cual ellos habían sido limpios. Igualmente nosotros cuando creímos en Cristo ya fuimos limpiados por Él. Hoy lo cantábamos, me lavó. Me lavó, Él nos lavó, mis hermanos, cuando nos unimos a Él por medio de la fe. Él nos lavó. Pero, mis hermanos, aunque hemos sido limpios por la palabra del Evangelio, ¿no? En fe, y empezamos a dar esos primeros frutos de arrepentimiento, esos primeros frutos de fe, esos primeros frutos de amor, eso no acaba allí. El Padre ama al Hijo, mis hermanos. El Padre ama a su Hijo y Él nos ve a nosotros en Cristo, en la persona de su Hijo. Y llevamos fruto en Él, pero Él desea que ese fruto no sea apenas un poco, Él desea que sea un poco, sino que sea un fruto abundante, un fruto de alta calidad. Y para eso el Padre, mis hermanos, mete su poderosa mano para tratar con nosotros. ¿Qué tiene que Dios tratar en nosotros? Lo mismo que tuvo que tratar en Judas esa noche, mi hermano, nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra vanidad, nuestra inmadurez, tiene que ser tratada para que podamos llevar más fruto. No podemos pretender estar iguales. Hermanos, que yo soy así. Se va a quedar así y no va a llevar fruto. O va a dejar que el Padre meta su mano y lo pode para que lleve más fruto. No hay otra manera. Pablo nuevamente nos sirve de ejemplo. En un momento donde Pablo estaba llevando mucho fruto y corría peligro de que por las visiones de Dios él se desmidiera y se enorgulleciera, Dios metió su mano para ayudarle. 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeteé, para que no me enaltezcan sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Padre, no soporto la poda. Me duele. Esto está muy fuerte, Padre. ¿Y qué le respondió el Señor? Ay, sí, yo te dejo así. No, yo quiero que lleve el fruto, Pablo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué le respondió? Bástete mi gracia. Bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando yo te podo y te saco eso que no te sirve en tu vida, es cuando vas a empezar a ver fruto. O vas a empezar a ver más fruto. Y luego dice el apóstol Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Me gloriaré gracias a Dios porque me estás podando. Gracias a Dios porque estás quitando de mí esa vanidad, ese orgullo, esa liviandad, esa hipocresía, para poder llevar fruto. Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios, para que ese fruto de Dios se pueda manifestar. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Tenemos que gozarnos cuando viene la poda, hermanos. Gozarnos cuando estamos en tribulación. Gozarnos cuando viene la disciplina de Dios. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces la vida de Cristo se manifiesta. El poder de Dios se muestra. Dice, hermanos, qué precioso. Qué precioso que Dios trate con nosotros de esa manera. Que el Padre ame tanto al Hijo y nos ame tanto a nosotros en Él para limpiarnos de esa manera. Yo me siento bendecido, mis hermanos, cuando leo estos pasajes. Cuando entiendo que todo lo que paso, todo lo que vivo, obra para bien, para que Cristo sea formado en mí y en ti. Deberíamos gozarnos como el apóstol Pablo. Todas las cosas obran para bien, para que Cristo sea manifestado en nosotros. Así que no, mis hermanos, no nos animemos por la prueba, no nos animemos por la disciplina, no nos desanimemos cuando Dios ejerce su amor en nosotros de esa manera. Cuando el Padre Celestial mete su mano, tenemos que gozarnos porque Él va a llevar el fruto del Espíritu en nosotros a un mayor nivel.
tal vez al 60 y al 100, a donde aún no hemos llegado, hermanos. Pero eso no quita nuestra responsabilidad. Aquí viene la segunda parte. Dios va a limpiar a los que están llevando frutos. Pero Dios va a quitar. Dios va a quitar a los que no llevan fruto. Y eso podemos aplicarlo de dos maneras. Para los creyentes y para los incrédulos. Porque no es lo mismo. Primeramente los creyentes. Creyentes infructíferos. Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, al que lleva lo limpiará, pero el que no lleva fruto, lo quitará. No está hablando aquí de perder la salvación. Pero sí es una advertencia. Si nosotros no permanecemos en unión dependiente de Cristo para llevar fruto, seremos podados. Y si aún con eso no hay fruto, entonces seremos quitados. No de Cristo, sino de ese suministro de la gracia que permite llevar fruto. Eso puede manifestarse en muchas maneras, hermanos. Puede que seamos cortados del servicio en el cual estamos sirviendo hoy a Dios porque no estamos llevando fruto en el servicio. Y con eso no me refiero al desempeño, porque ya vimos que llevar fruto es el fruto de Él, en unión con Cristo. No es mi desempeño, pero mi desempeño obviamente va a ser malo si yo no permanezco unido a Él. Él puede sacarme del ministerio como ha sacado a muchos, que por no permanecer en arrepentimiento, en fe y en santidad, Dios los termina sacando del ministerio. Puede que nos quedemos cortados en nuestra familia y perdamos la familia que Dios nos ha dado por no llevar fruto de arrepentimiento, de amor, de paciencia, de disciplina. Porque estamos cortados de la comunión de la iglesia. Hoy estamos aquí y no llevamos fruto, puede que Dios un día ya no nos permita ni siquiera reunirnos. Puede que seamos quitados de la comunión, excomulgados por Dios. Ser cortados, apartados de las oportunidades que Dios nos está dando hoy en día por su gracia, y por no ser fieles y no llevar fruto, Dios ya nos quita esas oportunidades que nos está dando ahora. Algunos como Ananías y Zafira que no dieron fruto, les quitó hasta la vida. Hermanos, es una advertencia. Si no estamos llevando frutos, seremos quitados. De alguna u de otra manera, no de Cristo, pero sí de disfrutar de esa unión vital con Él y el fruto que eso conlleva. No vamos a perder la unidad con Cristo. El que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Dice en 1 Corintios 14:16. Pero eso no significa, mis hermanos, que podamos vivir de cualquier manera. No tenemos que jugar con la gracia de Dios. Dios nos puso en su Hijo por medio de la fe en el Evangelio para que llevemos frutos. Y si no llevamos fruto, Dios va a tratar con nosotros y lo hará para limpiarnos a fin de que llevemos fruto para su gloria. Segundo, a los que no responden con fe al Evangelio, hablábamos que aferrarse también es responder en fe. Tal vez tú seas como Judas. Estás aquí con los creyentes. Dios te está dando la oportunidad, como le dio a Judas, de escuchar el Evangelio. Pero no estás aferrándote con fe. No estás creyendo. No estás confiando. Mira lo que él dice. Él que literalmente, si alguno, cualquiera, en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Como decíamos, Judas es el ejemplo perfecto aquí. Él no permaneció. Él no quiso confiar en Cristo. Él no quiso poner su fe en el Evangelio. Estaba con Jesús. Tenía relación externa con Jesús. Pero nunca se unió a Cristo a través de la fe para llevar fruto. Fruto de salvación que lleva a vida eterna, que solo puede darse en aquellos que confían en Cristo. Judas fue cortado. Judas ya no estaba ahí con los 11. Judas fue entregado a Satanás y fue a buscar para entregar a Jesús, al Señor. Judas fue cortado de los apóstoles. Judas fue cortado de la comunión. Y Judas luego también se iba a cortar la vida. Terrible.
Judas terminó como una rama seca y un día será arrojado al lago de fuego. Pero no solo él, tú también, que escuchas y no pones tu fe en Cristo, que no te aferras a Él, para unirte y llevar fruto de fe verdadera y arrepentimiento genuino en Dios. Tú, que te congregas pero no permaneces en Cristo por la fe y no llevas fruto en Él, entonces te vas a secar un día completamente. Y un día cuando Dios envía a sus ángeles a recoger a toda esa leña seca, también serás arrojado al lago de fuego. Fue una advertencia de esta palabra también. El que no está en Cristo está fuera de Cristo. Y el que está fuera de Cristo es una rama muerta y seca que solo sirve para ser quemada. Así que no te quedes en esa condición. Pon tu fe en Cristo. Dios te ha dado tiempo. Aférrate a Él por la fe. Cree en Él o perecerás. Vamos a concluir aquí, hermanos. Vamos a concluir. Hoy me pasé un poquito. Dice en este pasaje, mis hermanos, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto, mis hermanos, hemos sido instruidos por Cristo a permanecer en Él, que es la vid verdadera, a fin de que llevemos mucho fruto para la gloria del Padre. Hemos visto que Jesucristo es la vid verdadera, el único al cual en unión con Él podemos llevar fruto, porque es su fruto. Y fruto que es para la gloria del Padre. Hemos visto nuestra dependencia y nuestra responsabilidad de permanecer en Él para llevar frutos, porque separados de Él nada podemos hacer. Y si no nos aferramos a Él en dependencia continua y diaria, por la fe, en obediencia, andando en el Espíritu, no podremos llevar fruto. Y hemos visto que la obra del Padre en esto que hemos visto hoy es limpiarnos por medio de su disciplina, su amor, circunstancias, para que podamos llevar más fruto para Él. Y hemos visto también la advertencia de que si no estamos llevando fruto, Él nos puede quitar. O si no crees en Él, te puedes condenar. Jesucristo es la vida verdadera. Permanezcamos en Él. Andemos en el Espíritu. Llevemos fruto para la gloria del Padre. Dios nos ha capacitado ricamente al ponernos en su Hijo para este propósito. La vida de Cristo es fecunda. Su poder es inagotable. Permanezcamos. Llevemos con esperanza, mis hermanos, la poda que Dios está obrando en nosotros en este tiempo para llevar más fruto. Aún no hemos experimentado todo el fruto que Dios quiere llevar en nuestras vidas. Que Dios nos permita experimentarlo en nosotros, que Dios nos conceda la gracia de vivir vidas fructíferas en Él. La iglesia, nuestras familias y nuestras vidas aún no conocen todo el fruto de Dios. Que Dios nos permita verlo, que Dios nos permita experimentarlo y vivirlo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu Hijo. Gracias por Jesucristo. Gracias por la vid verdadera en la cual tú nos has puesto, Señor. Oh, Señor, nada podemos hacer. Nada podemos hacer sin ti. Padre, nosotros anhelamos tanto lo que hoy hemos visto en esta palabra, Señor. Queremos vidas llenas de ti, Señor, llenas de tu fruto, llenas de tu poder, llenas de tu gloria. Padre, límpianos, Señor. Límpianos de todo aquello que nos está distrayendo, que nos está alejando, que nos está enfriando, que está absorbiendo nuestras vidas para que no llevemos fruto en ti, de dependencia de ti, Señor. Padre, saca todo orgullo, toda arrogancia, toda vanidad. Permítenos aferrarnos a tu Hijo en fe, en tu palabra, en obediencia, en vida. Señor, no queremos más ser ramas secas, sarmientos de vides extrañas. Queremos llevar el fruto de la vid verdadera, Señor. Queremos llevar el fruto de tu Hijo en nosotros. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, cuánto te necesitamos, cuánto dependemos de ti. Señor, queremos vivir esa vida en unión con tu Hijo.
Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.